logró establecer, digamos, el mejoramiento genético de, esa, de ese producto que en definitiva es una semilla. Y de hecho, gran parte de, el rechazo a los transgénicos nace justamente porque quien es dueño de la semilla es un poco dueño de la alimentación del mundo. Y claro, los norteamericanos ganaron esa batalla frente a los franceses, que son los otros grandes productores de semillas a nivel internacional. Eh, y eso trae parte de la discusión. Claro, Pero el, 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 las semillas que no han recibido nunca mejoramiento genético, que son parte del patrimonio mundial, no pueden ser patentadas porque no se ha hecho ninguna cosa sobre ellas. Por lo tanto, el mejoramiento propio de la evolución, como decía el profesor Serafín, de la evolución del traspaso de los cultivos de una generación a otra. No ha habido un trabajo de mejoramiento genético. Cuando uno pretende patentar una semilla, tiene que indicar qué mejoramiento genético y qué trabajo ha hecho sobre ese material vegetal para poder lograr efectivamente que ha habido un mejoramiento genético que es capaz de transmitirse en el tiempo. sí. Si no es así, digamos, no puedes patentar ni inscribir como variedad propia algo que no se le ha hecho nada, digamos. Sí. Ese es mi comentario. Es posible que sea también, eh, está disponible para ser criticado, digamos, si no es así. Bien, me Bueno, parece muy buen comentario. excelente. Bueno, finalmente, en honor al tiempo, Rodrigo Contreras, desde Chile. Adelante, Rodrigo. Bueno, gracias, profesor Freddy. Gracias, profesor Serafín, por la presentación. Yo tengo una pregunta bien puntual que dice relación con el tema del uso eficiente del agua. Quizás sea muy puntual, pero me gustaría tener su opinión al respecto. ¿Qué oportunidades ve usted respecto a, comparando tecnologías de uso eficiente del agua con manejo agrícola, sin mejoramiento, versus mejorar un cultivo utilizando las técnicas de mejoramiento, ya sean convencionales más aplicados, o sea, sumados a herramientas biotecnológicas que puedan ayudar a la selección? Ujú. Y, Sí, mira, pues en este aspecto sabemos que un problema que tenemos como mejoradores y que enfrentamos y que hay grupos de investigación con líneas muy específicas es precisamente la búsqueda de resistencia a la sequía, resistencia que las plantas produzcan, sobrevivan, se mantengan con el mínimo uso de agua, ¿no? ¿Qué pretendemos? Producir a lo mejor en las zonas desérticas una especie que sea demandante de este líquido vital. Sí se está haciendo investigación, hay, incluso en México, precisamente cuando hablamos de transgénicos, se publicó y se formuló pues un transgénico precisamente para resistencia a sequía en maíz, ¿sí? Más eficiente. Quedó a nivel de investigación, no ha trascendido más allá, dado el mismo debate que existe hoy en día y que no se ha extendido o aplicado ya en los campos agrícolas, que incluso quién sabe si se aplique en poco tiempo, ¿no? Pero sí hay trabajos que están aportando conocimiento, que están diferenciando material genético con algunas regiones genómicas útiles precisamente que den capacidad a esas variedades. En este caso es una variedad específica que fortalece, promueve estabilidad con el mínimo uso de agua. Eso quiere decir que es resistente a sequía y de hecho así lo publican, así se difunde en el momento en que se hizo esta publicación y que, bueno, pues tiene esa connotación y es el aporte, desde luego, del conocimiento para lograr cultivos que expresen alguna característica pues deseable por el agricultor, deseable por el investigador y que pudiera tener cierto éxito en las siguientes generaciones.
Freddy, si me permite otra pregunta. Gracias, Sí, profesor sí, sí. Serafín. Quizás una pregunta un poco más amplia, y dice relación con qué oportunidades le ve usted a una agricultura sin transgénicos, o sea, entre comillas, podemos llamarla más sustentable, sostenible, considerando que siempre se menciona que la transgenia nace en función de dar solución a problemáticas que están relacionadas con el aumento de la población y que se requieren cultivos que sean más productivos, con mejor rendimiento. ¿Qué oportunidades ve usted desde el punto de vista de Centroamérica, ¿cierto? Al desarrollo de ese tipo de agricultura que me parece que es un poco más amigable con el medio ambiente que... Sí, Rodrigo, mira, fíjate que nuestros países, América Latina, desde México hasta el sur, somos mega diversos, y las condiciones geográficas y también naturales que prevalecen y que han prevalecido a través del tiempo, pues precisamente han dado oportunidad a que la agricultura tradicional, hubo algún tiempo que se desatendió, si lo vemos así, pero hoy está retomando atención. Esa agricultura tradicional creo que nos va a dar fortaleza para el desarrollo de las siguientes generaciones. ¿Y por qué? Porque es una agricultura sustentable, ¿cierto? Es una agricultura de pocos insumos o de no insumos, insumos artificiales, que con eso pues ya sabemos lo que podemos provocar en los sustratos, llámese suelo. Esa agricultura que ha sido por mucho tiempo, se ha mantenido, que nos damos cuenta hoy en día, incluso hay investigaciones que lo demuestran, han conservado diversidad genética, han conservado costumbres, han conservado cultura, y hoy en día son fuentes de variaciones útiles precisamente para dar el siguiente paso. A lo mejor ser muy puntual, utilitario, como dices tú, es cierto, algo muy específico que quisiéramos tener en una variedad que a lo mejor no está en esa región, pero sabemos que en aquella región esa especie tiene esa característica. ¿Qué hacemos los investigadores? Porque ya sabemos la tecnología hoy en día de biotecnología posible, pues con lo que sabemos, seguramente lo que vamos a hacer es traernos aquella región genómica, aquel gene, aquella característica, e insertarlo muy específica y de manera puntual y de manera eficiente en esa nueva variedad que lo tenemos hoy en día en otra región. Y ya se está haciendo a ese nivel. Y entonces cuidamos el ambiente, cuidamos nuestros recursos, mantenemos la diversidad, y por otro lado, si tenemos y seguimos preparándonos en conocer esa diversidad y esos mecanismos biológicos, donde, cómo actúan, y nos seguimos preparando en manipular y utilizar esa tecnología, pues seguramente podemos aportar a ese objetivo un granito de arena a través del tiempo. Gracias. Gracias a usted, profesor. Bien, muchas gracias, Serafín. Gracias, doctor Freddy. A Sí, nombre... puedo hacer un último Sí. comentario. Sí, Es que me parece también que la persona que recién habló, Rodrigo Contreras, parte de una base que para mí no me queda absolutamente claro. Cuando él dice, digamos, los cultivos transgénicos son peligrosos que son mucho mejores los anteriores. Yo le pregunto, digamos, si él me puede decir cuáles son las diferencias que se pueden plantear, digamos, entre un cultivo tradicional generado por mutagénesis dirigida, digamos, generado por un agente químico que le provocó la mutación que le permite obtener un color de mejor característica y que le da mejores características, actualmente comercializado en el mercado, que no se sabe dónde ocurrió la mutación porque fue realizado en un laboratorio con agentes químicos, a un transgénico que efectivamente, como decía el profesor Serafín recién, se puede obtener un gen que se sabe exactamente dónde lo colocas, dónde lo instalas, y puedes lograr el mejoramiento de esa especie. ¿Dónde está el peligro de esa situación versus la otra, que es mucho menos conocida, que es mucho más expandida, digamos, en este momento, la idea de que con los cultivos mejorados tradicionalmente no ha habido ninguna alteración prácticamente del material genético, lo cual es absolutamente falso,
Y esto otro es una tecnología mucho más específica, que sabe exactamente dónde tiene el gen, se sabe exactamente lo que está haciendo, y sin embargo lo consideran mucho más peligroso. Bueno, gracias, profesor Ruiz, por su pregunta. En realidad yo no he mencionado que sea nocivo, ¿cierto? Solo dije que al parecer el uso de transgénicos requiere de mayores aplicaciones de defensivo. Y de hecho, la tecnología BT, por ejemplo, ya va en muchos eventos que se han tenido que ir mejorando, y ya cuando se habla de un evento transgénico, no es solo la incorporación de un gen, sino de un cassette de varios genes, ¿cierto? Y en realidad lo que está haciendo la biotecnología a través del uso de los transgénicos es finalmente hacer mayor uso de aplicaciones de fungicidas, en algunos casos, no estoy diciendo que sean todos, pero hay casos puntuales en que ha sucedido eso en ciertos eventos, y que las empresas, ¿cierto?, continúan usando los defensivos para mejorar la respuesta de la planta en cuanto a rendimiento. Pero en ningún caso he dicho que es nocivo, estoy solo mencionando cuál es la oportunidad que existiría en caso de que se volviera una agricultura, entre comillas, más sustentable, ¿cierto? Con menos uso de defensivos, que está mayormente asociada a la agricultura convencional, ¿cierto? Sin uso de transgénicos, donde por cierto hay mayor variabilidad. Es que eso que tú estás planteando es válido para las plantas nativas. Las plantas nativas no requieren, digamos, ningún defensivo porque la evolución se ha encargado durante todos estos cientos de miles de años de darle las defensas necesarias como para poder subsistir. Pero resulta de que esa planta silvestre, como lo decía el profesor Serafín, si estuviéramos todavía alimentándonos a las plantas silvestres, no alcanzaría ni para la mitad de la población que tenemos en este momento, porque los frutos que dan esas plantas normalmente son de un tamaño ultra reducido, eh, que carecen del valor nutritivo que decía el profesor, que carecen del valor comercial que decía el profesor. En otras palabras, digamos, si dependiéramos de esos cultivos, en este momento no podríamos subsistir ni mantener la población que existe. El mejoramiento genético vino justamente a solucionar esos problemas y por ya más de 200 años, digamos, agrónomos, biólogos, etcétera, han estado trabajando en tratar de obtener cultivos que permitan sostener a la población. El problema que tenemos ahora son otros tremendos desafíos que planteaba el profesor Serafín. ¿Cómo nos arreglamos ante el tremendo problema del cambio climático, cuando prácticamente suelos agrícolas no nos van a quedar? Tenemos unas variedades de tomate verde, qué sé yo, que crecen en el desierto de Atacama, que generan un tomate que es de color verde y que no alcanza más allá de 2 centímetros de diámetro, que podríamos cultivar, digamos, en las zonas salinas y desérticas. Pero con eso, te aseguro que nos alimentamos, no vamos a alimentar, digamos. Tenemos que pasar a otras tecnologías que nos hagan más eficientes. Bien, Entonces, sí. evidentemente que tenemos que cuidar del medio ambiente, pero va a haber que hacer todo un trabajo y por eso es que también son largos los estudios antes de liberar un transgénico al medio. Disculpa, Freddy, termino No, con no hay eso. drama. No, no hay drama. Sí, bueno, ese es un tema bien